Buenos días, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a dar inicio a la explicación de la guía número 7 de inglés. El tema serían verbos modales, en este caso can y could. Bueno, ustedes ya deben de saber qué son los verbos modales, pero les recuerdo que son esos verbos que utilizamos cuando vamos a expresar habilidad, posibilidad o necesidad. Son varios los verbos modales, pero en este caso nos vamos a concentrar solo en dos, que son can y could. Listo. Les voy a decir antes de iniciar con la explicación cuál es la diferencia entre ambos. Bueno, estos verbos tienen el mismo significado, que es pues cuando hablamos o queremos expresar algo relacionado a una habilidad o posibilidad que tenemos. Pero la diferencia entre ambos es el tiempo en que se utilizan. Can lo utilizamos cuando vamos a hablar en presente y could cuando vamos a hablar en pasado. ¿Listo? Entonces recordemos que son verbos que utilizamos para indicar una habilidad o posibilidad que tenemos. Vamos a iniciar con la explicación del verbo modal can, que es el que utilizamos en presente. Como les estaba contando, el verbo modal can lo utilizamos cuando vamos a indicar una habilidad o posibilidad. En español este verbo traduce poder. ¿Listo? Entonces acá tienen un ejemplo, lo pueden ver. I can speak English. La traducción de esa oración sería yo puedo hablar inglés. O sea, es una habilidad que yo tengo. Listo. Entonces, en este caso, la habilidad sería poder hablar inglés. Para poder utilizar este tiempo gramatical tenemos que tener en cuenta las siguientes estructuras. En el caso de que vayamos a hacer una oración afirmativa, tenemos que seguir la estructura que les estoy mostrando. Primero va el sujeto, que puede ser un pronombre personal o puede ser un nombre propio. Después va el verbo modal can, que es el que estamos viendo. Después va el verbo infinitivo, es decir, en presente. Y finalmente va el complemento, que es lo que le queramos agregar a la oración. Entonces miremos cómo queda la oración. Acá el sujeto sería I, porque ese es el pronombre que elegimos. Después sigue el verbo modal can. Después sigue el verbo infinitivo, que en este caso sería walk. Y finalmente el complemento in the park. I can walk in the park. Entonces, la oración en español sería yo puedo caminar en el parque. Ahora seguimos con la estructura para hacer oraciones negativas. Bueno, la diferencia entre las afirmativas y negativas es muy poca. Tiene la misma estructura, solo que acá cambia can por can't. ¿Listo? Que esa ya sería la negación del verbo modal can. Entonces, sujeto hay. Después sigue verbo modal en negación, que sería can't. Después verbo infinitivo walk y después complemento in the park. I can't walk in the park. Yo no puedo caminar en el parque. Y finalmente tenemos la estructura de la oración interrogativa. Es la misma prácticamente, lo que cambia acá es la ubicación del verbo modal can y el sujeto. En este caso se escribe primero el verbo modal, entonces primero va can, después sujeto, después verbo infinitivo y finalmente complemento. Quedaría can I walk in the park? ¿Puedo caminar en el parque? Recuerden agregar el signo de interrogación al final de la pregunta, no al inicio. Listo. Ahora les voy a explicar cómo sería el verbo modal could. Entonces recordemos que tiene el mismo significado que can, lo utilizamos para indicar posibilidad o habilidad, pero en tiempo pasado. Entonces acá tenemos el mismo ejemplo, pero en pasado. I could speak English. Yo podía hablar inglés. Listo. Miremos ya cómo sería la estructura para poder hacer oraciones. Es exactamente igual a la estructura que utilizamos con can. Listo. Entonces, para hacer oraciones afirmativas, primero está el sujeto, después el verbo modal, que en este caso es could, después verbo infinitivo y finalmente complemento. Entonces, sujeto, I. Verbo modal, could. Verbo infinitivo, walk. Y complemento in the park. I could walk in the park.
Yo podía caminar en el parque. Pasado. Listo. Para oraciones negativas tenemos exactamente la misma estructura de las afirmativas, pero cambia could por couldn't, que ya sería la negación del verbo modal could. Entonces, sujeto I, verbo modal en negación couldn't, verbo walk y complemento in the park. I couldn't walk in the park. Entonces, yo no podía caminar en el parque. I couldn't walk in the park. Y finalmente tenemos las interrogativas, que están muy fácil también. Es lo mismo. Primero verbo modal, después sujeto, el resto de la oración igual a las demás. Entonces, verbo modal could, sujeto I, verbo walk, complemento in the park. Could I walk in the park? Podía caminar en el parque. ¿Listo? Eso es todo. Ahora vamos a mirar la explicación de la guía. Está muy fácil, solo son 3 punticos. En la primera actividad, ustedes deben de hacer 6 oraciones afirmativas utilizando los verbos modales can y could. Las 3 primeras oraciones afirmativas las van a hacer con el verbo can y las 3 siguientes con el verbo could. ¿Listo? Ustedes ya se guían de la estructura que les expliqué anteriormente. En el segundo punto, también está muy fácil. Ustedes tienen unas oraciones afirmativas que son las que yo les di ahí para que ustedes las conviertan a negativas e interrogativas utilizando el verbo modal can. ¿Listo? Entonces, les voy a regalar la primera. Acá tenemos She can drive a car. La negación sería She can't drive a car. Y la interrogación sería Can she drive a car? Listo. Y finalmente, este punto es el mismo que el anterior, pero acá lo que deben de hacer es pasar esas oraciones a negativas e interrogativas con el verbo modal could. Entonces, les voy a regalar la primera también. She could travel to Brazil. La negativa de esta oración sería, la negación sería She couldn't travel to Brazil. Y la interrogativa sería Could she travel to Brazil? Listo, eso es todo. Espero que les haya quedado muy claro. Si tienen alguna duda me pueden escribir. Que tengan una feliz tarde.